y las evidencias a través de ese sistema, a través del sistema de notificaciones, irán con firma electrónica y el tribunal de forma nativa la tendrá a su disposición en los ordenadores que tendrán en sala para examinarlos, conectados a una pantalla para que se puedan examinar en el acto del juicio. O sea que creo que en algún momento habrá menos problemas si la voluntad que hay detrás de todo el caso así lo permite. Y en cuanto a lo de que da para más de una película, por supuesto. Y de hecho, yo espero que la productora de la docuserie consiga que en algún momento otra plataforma lo emita. Porque de verdad que es algo que no puede quedarse ahí. Esperemos que sí, simplemente por el hecho de dar visibilidad a este tipo de casos. Pues lo dejamos aquí. Si alguien tiene más preguntas, que las siga escribiendo. Jorge está también en este canal de emisión, así que él puede responder perfectamente a todo. Y bueno, continuamos con el siguiente ponente. Jorge, te cierro un poco ya, te muteo. Y muchas gracias por tu presentación, ha sido fenomenal. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Igualmente. Vale, entonces pasamos ya con otro Jorge. Está por aquí, a ver que no me equivoque. Vale, Jorge, ya deberías poder hablar y poner pantalla y todas las cosas mientras te voy presentando. Buenas, ¿se me escucha? Se te escucha bien. Vale, y se me ve, ¿no? Se te ve perfectamente también. Bueno, ahora ¿qué hago yo después de la charla que ha dado mi tocayo Jorge? Que esto ya, claro, el nivelón que ha dejado ya. Y bueno, y todos los compañeros. Yo espero no decepcionarlos, así que espero que no todo el mundo se vaya a ir ahora poco a poco. Pues, a ver, voy a poner las pantallas. Seguro que no. Yo te voy presentando mientras. Bueno, pues el siguiente ponente, Jorge Coronado, 10 años de experiencia en forense informático y OSINT, apasionado de la ciberseguridad y programación en Python. Actualmente es director de ciberinteligencia en Lazarus Technology, colaborador en múltiples medios, organizador de eventos como OSINT City, y también ha sido profesor o es profesor en varios cursos y másteres. Además, es coautor del primer protocolo institucional en España ante la violencia de género en las redes sociales en Andalucía. Por último, mencionar que es creador de herramientas como Tuina, DanceGate, WhatsApp Forensic, etc. Y hoy nos viene a contar que para hacer el amor hay que venir al SU, Forensics y OSINT versus Ransomware. La idea es enseñar cómo la ciencia de datos, OSINT y forense informático van de la mano para luchar contra el ransomware. Pues bueno, después de esta introducción, sin más, te dejo con todos los ponentes. Voy a poner mi cara una vez más para que la veáis. Yo sé que soy hermoso, así que me voy a quitar porque no sé si efectivamente lo que está generando este problema soy yo. Tanta belleza no puede aguantar los servidores de Telegram, así que me voy a quitar la cara y voy a poner la presentación. Bien, pero ahora me ha desaparecido el botón para compartir pantalla. Pues no sé qué decirte. A ver. Pon la cámara, comparte pantalla y luego quita la cámara. Ahí está. Ahora sí que tenemos perfectamente la presentación. Veo todo en todas las pantallas la presentación, pero bueno, a ver cómo lo podemos hacer. A ver. Esto sí tira para adelante. Bueno, nada, pues ya me habéis presentado, así que esto me lo salto. Vamos a ir un poco al grano. ¿Qué es lo que vamos a ver? La charla que vengo a daros, la verdad que no sabía cómo estructurarla. No sabía si terminar enseñando un poco cómo hacer un notebook con Python y analizar un poco todos los datos y enseñaros un poco cómo es mi trabajo. Y al final he decidido hacer todo. Así que no sé si me va a dar tiempo y espero que os guste. Hay muchas cosas que seguramente es imposible de explicar en el tiempo que tengo. Por ello, esta presentación, que cuando se comparta, tenéis ahí los enlaces que podéis ver, descargaros, investigar, etc. Evidentemente, también una de las cosas que digo en todas mis charlas, yo no puedo aquí dejaros todo hecho a un botón gordo para que lo hagáis. Entonces, muchas de las cosas
os vais a tener que enfrentar a ellas y bueno, yo lo que quiero explicaros un poco es cómo yo trabajo, cuáles son las aplicaciones que utilizo, cuáles son las metodologías que implemento en mi equipo y que, bueno, y que os parezca interesante y que si puede detener a alguien luego la policía después de mi charla, pues mejor. ¿Por qué hablo de ransomware? La verdad es que la mitad de mi tiempo, de mi trabajo, lo dedico en gran parte a investigar casos de ransomware. Yo no tengo un trabajo común, digamos, porque quizás en el ámbito del forense, como han explicado otros compañeros, pues se dedican a lo mejor a encontrar pruebas para ver quién es el culpable de esa factura falsa o de ese correo electrónico, lo que sea, o incluso en el ámbito del DEFIR, ¿no? De dar respuesta a esos incidentes. No, mi objetivo es dar nombres y apellidos de quiénes son los autores de estos ataques informáticos que evidentemente pues han atacado a mi cliente. Entonces, estos son unos de los datos que os traigo como pequeña introducción para que veáis. Actualmente hay unos 187 grupos de ransomware. Ya veréis a lo largo de la charla que son muchos y cómo van cambiando. Como en las últimas 24 horas, o sea que esto lo he traído yo ayer, ¿vale? Ayer había ya 20 publicaciones, cada publicación, pensar que es una empresa víctima, ¿vale? De ransomware. 126 en el mes de diciembre, o lo que llevamos en el mes de diciembre, en 90 días, 758 empresas víctimas y en lo que llevamos en 2022, 4.343. En total, desde que esta aplicación está funcionando, 6.684. Estos son los datos de la monitorización que se está realizando sobre estos grupos criminales y son los datos más cercanos a la realidad que vais a encontrar. Olvidad los periódicos que son unos sensacionalistas de nivel profesional. ¿En qué puede ayudar una investigación OSINT contra el ransomware? Uniendo toda la parte de forensic y OSINT. Espero que con esta pequeña introducción que voy a hacer de conceptos y tal, luego podáis seguir el hilo porque no va a ser fácil. Voy a intentar dar muchísima información y no sé si lo voy a conseguir. Si os perdéis, pues nada, siempre vais a tener la suerte de invitarme a una buena cerveza y que os lo explique mejor. Yo no voy a responderos por ransomware como los otros ponentes. Voy por ransomware, digo, ya lo tengo ya en la cabeza por Telegram. Yo no voy a responder. Yo soy una persona muy tímida y muy borde. Entonces yo prefiero contener esa bordería y deciros que me tenéis que invitar a tomar una cerveza y ya os cuento lo que queráis. Bueno, el primer concepto es el tema de Cyber Kill Chain, que básicamente es un modelo gráfico donde, digamos, las personas que nos dedicamos a esto, tanto también Mitri o diferentes organizaciones, explicamos cuáles son las diferentes fases que van realizando estos ataques para nosotros implementar medidas. En mi caso, a nivel de investigación, esto me sirve mucho porque puedo ver cuáles son los indicadores de ataque, no solo los indicadores de compromiso y, evidentemente, los indicadores de compromiso. Estas fases están compuestas por técnicas y tácticas y diferentes procedimientos. Todo eso está clasificado, ordenado, por lo cual, si hay gente que se quiera dedicar a esto, solo tenéis que buscar estos conceptos en Internet, poner luego el nombre de algún grupo de ransomware y vais a encontrar un montón de documentación. ¿Cuáles son los indicadores de compromiso que a mí me interesan a nivel de investigación? Como digo, el objetivo es encontrar quiénes son los autores de esos ataques informáticos. Por cierto, una de las cosas que os quiero comentar es que la gente que se dedica a esto tiene que invertir. Y yo lo siento mucho, porque yo sé que en el mundo del hacking, el mundo de la seguridad informática, hay como un afán del código libre y toda la historia, donde yo soy el primer defensor del conocimiento libre y del código libre, pero también pensar que de la misma forma que no se le puede pedir a un dentista que atienda a sus clientes con un palillo de dientes, pues a un perito informático o un investigador o SIM, pues no se le puede pedir que realice una investigación con un MS2 y únicamente con un BAT. Pues hay que contratar servicios, hay que contratar
aplicaciones que no son baratas. Por ejemplo, esa captura de pantalla que veis ahí se llama la aplicación Drag Tracer y nosotros la contratamos por caso. Creo que te dan como una limitación de 2 semanas y creo que cuesta como, no sé, no me sé los precios, pero puede ser como $2.000 o cosas así. Pero sirve la pena tenerlo y merece la pena. Al igual que todas las demás aplicaciones que seguramente enseñe, muchas son open source y muchas son de pago. Si queréis ser buenos en este mundo, hay que invertir. De la misma forma que luego se dan presupuestos grandes, pues que vaya luego ese dinero también a todo eso, ¿no? Bueno, vuelvo. Indicadores de compromiso. Las IP de los PCs, de los paneles de control, de donde controlan al final diferentes botnets o diferentes servidores que han hecho una intrusión, que utilizan como puente para descargar a lo mejor aplicaciones o bueno, incluso para realizar las comunicaciones, que ya lo vais a ver más adelante también. La nota, esa nota que dejan, ¿no? Cuando ya el cliente ha recibido el ataque, en esa nota pues, podemos ver un título, las URLs, si utiliza wallets, TOCs y el tema de las URLs, evidentemente. URLs que a lo mejor la empresa, el trabajador, pues accedió a una página web o accedió a un correo electrónico y pinchó en un link y pues explotó una vulnerabilidad y accedió. Aplicaciones, pues desde el Mimikatz hasta el Netscan, todas esas aplicaciones que a lo mejor se han instalado en la máquina comprometida, pues van a ser indicadores que nos van a servir porque al final todos los datos de cuándo se instalan, cómo lo instalan, sobre todo, como digo, las IPs son fundamentales para seguir el rastro y llegar hasta el origen, ¿no? Email adjuntos, extensiones, o sea, la extensión aquí me refiero a los archivos cuando los cifran, pues, ¿qué extensión tienen esos archivos, no? Los ficheros que crean y las claves de registro, ¿no? Todo esto, pues, evidentemente no voy a explicar cómo se extrae. A nivel de forense, pues, desde un triaje, pues, se puede obtener todo esto fácilmente y se puede analizar. La atención a la víctima, ¿vale? Clientes para ellos, en cada caso es diferente. Con todo esto, ¿por qué estoy explicando un poco todos estos pequeños conceptos? Es porque al final, para nosotros saber quiénes son los autores de una intrusión a través de ransomware, necesitamos saber de qué grupo o de qué banda, digamos, criminal pertenece, como si estuviésemos hablando de diferentes grupos criminales, bueno, que es lo que son, ¿vale? Entonces, pues tenemos que saber, según su comportamiento, según las pruebas que vayan dejando, quiénes son. Entonces, la atención al cliente ha ido cambiando en los últimos años de tal manera en el que hoy utilizan la mayoría TOCs o ProtonMail o correos con servicios.onion. También hay algunos de ellos que utilizan formularios de contacto dentro de sus páginas web que están en Tor. Antiguamente, ya esto es muy poco usado, en la nota te dejaban un login, un password para que tú accedieras. Aún hay algún grupo que lo usa, pero ya muy pocos. Y entonces tú accedías ahí y te podías poner en contacto con ellos y tal. O sea, como una atención al cliente, como si fueras a comprar un frigorífico en el Corte Inglés. Esto que veis son las diferentes gráficas. La de la derecha del todo es una gráfica donde tenemos en la columna, todos los grupos criminales, faltan varios de los grupos de ransomware. Dependiendo de la cantidad de víctimas, pues, digamos, la columna va a ser más grande o más pequeña. Como podéis observar, Lockbit es la que más víctimas ha tenido y luego encima suya está Conti. Hay también Alf, que ya hablaremos un poquito más de ellos más adelante. Y en la gráfica de la izquierda os he puesto los diferentes targets que tienen. Claro, si detectamos que, por ejemplo, nuestro cliente ha sido víctima de un ransomware y nuestro cliente se dedica a la educación y además está en Estados Unidos, pues a lo mejor con esa información nos podemos hacer una pequeña idea de cuál es la familia o el grupo al que pertenece. Esto no es nada, porque para que os hagáis una idea, esto es una de las gráficas
que ha hecho Karpetsky sobre las diferentes familias y grupos que existen. Como podéis observar, no son pocas, y aquí estas gráficas es la gráfica que más actualizada he encontrado, y con más información, pero la realidad es que en absoluto contempla todas y cada una de las familias y grupos. Recordar que al principio del todo hemos hablado de unos datos donde son 187 grupos. Cuidado, grupos no significa que sean 187 familias. Una familia puede estar compuesta por diferentes grupos. Y ahora, ese grupo puede utilizar diferentes malwares. Entonces, tenemos por un lado malware, que puede ser diferentes. Por otro lado, las marcas que utilizan, que puede ser pues desde Byte Society, desde Hive hasta Lawrence y tal. Y luego familias, que las familias están compuestas por grupos, ¿no? Que es lo que nos va a permitir nosotros llegar hasta el origen de todo esto. Quedaros con que señalo ahí Vega, porque más adelante en la presentación será importante. Bueno, ¿cómo podemos estar actualizados con la información y obtener esos datos que os he enseñado al principio? Pues hay muchísimas opciones para saber esta información y os la pongo aquí. La realidad es que no hay que saber mucho de programación. Es más, si queréis estar actualizados y no comeros la cabeza, podéis seguir, por ejemplo, a Ransomware News en Twitter y ahí van publicando gran parte de las víctimas de los grupos. Actualmente casi la aplicación Core y la que mejor está funcionando que yo he visto es RansomLook. Ahí accedéis a esa página web y vais a poder obtener muchísima documentación. De hecho, si queréis, podemos verlo. Aquí veis los datos que os he puesto yo en la presentación y a mí una de las cosas que más me gusta es que aquí te ponen por diferentes los grupos, ¿no? Clasificados por los diferentes grupos. Te dice también si el estado en el que está, los .onion, las páginas web y las víctimas que va teniendo. ¿Vale? Es importante el analizar las víctimas porque, por ejemplo, una de las cosas que bueno, era un canteo, tanto de Conti como de Alf, o algunas que evidentemente ya se sabe de que han tenido a lo mejor financiación rusa, pues son sus targets a diferentes agencias de gobiernos o incluso a otros grupos criminales, o sea, otro grupo de ransomware. Recordar de que, por ejemplo, Conti llegó a decir que estaba a favor de la guerra con Ucrania, lo que lo posicionaba directamente con el gobierno ruso. O no, o sencillamente decían que estaban a favor y no tenían nada que ver con el gobierno ruso, que eso también puede ser, ¿no? Bien, lo que os quería enseñar es que aquí abajo del todo hay para mí una de las fuentes de información más interesantes que me han permitido mejorar en mi aplicación de AnteGate, que es esta. Que es que te pone un montón de canales y de grupos de Telegram donde no solo se hablan de leaks, sino que también de temas de grupos criminales, de Rusia, de temas de hacking, etc., de malware. Entonces, es una fuente de información que es muy valiosa. Muy, muy valiosa. Si volvemos a la presentación, a ver si soy capaz. Aquí tenemos otra página web que a mí me gusta más, que es esta. Y no por nada, ya vais a ver por qué. Porque es un JSON. Yo soy el niño JSON. Entonces, aquí, si queréis desarrollaros vuestro pequeño bot de Telegram o queréis desarrollaros vuestra pequeña aplicación para vuestro SOC o para vuestro departamento de ciberinteligencia, pues este JSON es muy interesante. Es muy interesante porque os va a permitir pues saber cuál es el estado de cada uno de estos grupos. ¿Vale? Y además te dice online y tal. Pero bueno, yo como vengo de una experiencia donde yo me lo guiso y yo me lo como, tengo que reconocer que soy más una persona que intenta evitar que la fuente de información sea externa, porque si este JSON no lo actualiza la persona que lo haga, que por cierto le hago la ola y le doy las gracias,
pues evidentemente dejamos de tener este servicio. Entonces, yo necesito saber cómo hacer eso, ¿no? Entonces, os lo voy a enseñar, es muy fácil. De hecho, aquí, por ejemplo, os enseño un pequeño dataset que me he hecho, si os digo la verdad, hace 2 horas. O sea, lo he hecho rapidísimo con un parser, lo que sí que no me ha dado tiempo de terminar la aplicación para enseñarlo a correr, pero bueno, que es que no tiene mucha historia. Si accedéis aquí al GitHub de Quantica 14, este es un proyecto que se llama OSINT Suite Tools, que lo tengo muy desactualizado, pero para que os deis cuenta, aunque esté desactualizado, tiene cosas interesantes. Por ejemplo, si nos vamos a bots, podéis ver aquí dentro de Tor Spider una aplicación donde tú le pones aquí, en este archivo, los .onions que tú quieres monitorizar, ¿vale? Y luego hacerlo correr es súper fácil, es muy fácil. De hecho, creo que viene ya incluso un contenedor. Quiero recordar. No tenía un Docker. Bueno, pues me olvidaría con ello. Pero de todas formas, puedes aquí montar un servicio con un entorno virtual y con un Chrome, que esto vaya llamándolo cada 6 horas o cada hora y vaya recogiendo la información de eso. Yo lo que os quería enseñar es hacer vuestro propio scraper para, digamos, que no tengáis que depender de esto. De esto. O sea, de saber que hoy, día 10, Hive ha atacado a Pinox. Entonces, esto es lo que yo os quería enseñar. Pero bueno, en fin, ya tenéis esta aplicación, lo podéis ver vosotros y ya está. Yo es que a mí me gusta mucho reinventar la rueda. Yo soy de esas personas que a mí me gusta hacerlo yo y tenerlo yo y controlarlo yo y aprender al fin y al cabo. Bien, pues volvemos a la presentación, que es que está siendo un poco un lío esto entre 2 pantallas poniendo lo mismo. Bien, esto es un dataset que he hecho. Como podéis observar, aquí también una de las cosas que me importa mucho tratar es los países. Esto es una información a nivel de ciberinteligencia muy interesante. Ya veréis por qué más adelante. Pero, claro, o sea, que un grupo criminal sepamos de dónde viene nos va a facilitar mucho, porque si, por ejemplo, me lo voy a inventar, vosotros sois... trabajamos en la misma empresa, ¿no? Y nos contrata una multinacional porque ha sufrido un ransomware y quieren saber quiénes son los que están detrás, ¿vale? Nos van a pagar una pasta por hacer este trabajo. Pues una de las cosas que tenemos que saber, como he comentado, es quién es este grupo criminal. Y ya imaginaros que sabemos que este grupo criminal es, no sé, Ragnar Locker. Entonces, saber que Ragnar Locker viene de un grupo financiado por Israel o que están en Israel o que están en Sudamérica es una información muy valiosa para luego nosotros ponernos en contacto con los diferentes cuerpos de seguridad o con otras empresas o agencias que se dedican a investigar a saber si tienen información sobre ellas. Entonces, saber de dónde vienen es muy importante para nuestro trabajo de inteligencia. Ahora, cuidado porque ya me ha pasado más de un junior que me ha llegado muy ricamente y me ha dicho, son rusos. Cuidado, que las personas que están en este grupo estén en Rusia no significa que sea el gobierno ruso el que esté detrás, ¿vale? Es algo totalmente diferente. Imaginaros que nosotros nos dedicamos al tema del ransomware aquí en España y entonces en Estados Unidos dice que el gobierno español está financiando el ransomware. No, a ver, son 2 cosas totalmente diferentes. Como si nosotros nos dicen que la corrupción del gobierno es de los españoles. Bueno, a lo mejor eso sí, no lo sé. Bueno, en fin, continúo, que me enrollo. Bien, lo que os quiero enseñar es esta herramienta que es Dante Gates, que a nivel de investigación, pues creo que puede ser bastante interesante para vosotros. A ver cómo os la enseño. Vale. Aquí podéis ver a todos mis queridos amigos. Esto, por favor, que luego se edite. Bien. Aquí tenemos diferentes comandos que podemos utilizar. Buscar persona, buscar email, buscar tal. Pero también tenemos un comando que es buscar. Simplemente buscar. Bueno, ya me he equivocado. Le he dado a buscar personas sin querer. Bueno, aquí es tan sencillo
como poner, por ejemplo, Jorge, luego Bermúdez, luego decimos que no nos sabemos su segundo apellido, ponemos España y en breve vamos a obtener un informe de él, ¿vale? Esto es un metabuscador que nos va a permitir en la investigación, que en este caso ransomware o en el caso de ciberinteligencia que estemos llevando, obtener información de una forma muy rápida. Mirar en muchos sitios y que nos lo recoja en un informe. Lo que sí que es cierto que evidentemente esto es un proceso de obtención de información que requiere luego un análisis por parte de un analista. O sea, hay muchas posibilidades de que esta información pueda ser errónea, ¿vale? De hecho, si veis, también te devuelve un hash porque este informe se puede utilizar en los procedimientos judiciales y hoy en día los cuerpos de seguridad en España lo están usando. Bien, lo que os quería enseñar es el comando buscar, solo buscar, que te dice que pongas una palabra. Cuidado que es sensible a mayúsculas y minúsculas. Esto lo que va a hacer es buscar en miles de grupos y canales públicos de Telegram. ¿Cuáles? Pues la que os he enseñado anteriormente, monitorizo casi todos y cada uno de ellos y además muchos otros. Entonces, si yo pongo aquí ransomware, va a empezar a devolverme mensajes de donde ha encontrado esa palabra. Claro, esto puede ser un infierno. Lo tengo limitado creo que a 100, ¿vale? Como podéis observar, aquí empieza a devolverme todos los mensajes donde ha encontrado esa palabra. Bueno, en fin, esto puede tardar un ratillo porque son 100 mensajes el límite que le tengo puesto. Ah, bueno, pues mira, ha sido rápido. Bien, también tenemos el buscar email, que en este sentido, si os parece bien, pues podemos hacer una pequeña prueba de concepto. Bueno, la hacemos más adelante, ¿vale? La hacemos más adelante porque como os voy a enseñar eso. ¡Wow! ¿Qué ha pasado? Perdonad con el directo, que es que estoy con la misma información en la misma pantalla. O sea, tengo 3 pantallas poniendo lo mismo. Vale, estaba por aquí. Bien, lo siguiente que os quiero enseñar es una... Bueno, yo es que soy una persona muy creativa y a mí eso de estar limitado únicamente a las disciplinas que me marquen las academias, como que no. Entonces yo creo mis propias disciplinas y la gente que trabaja conmigo pues me tienen que aguantar. Entonces, yo la he bautizado MINT, que viene básicamente de la inteligencia a través de la prensa online y escrita, ¿no? Entonces, os quiero enseñar cómo utilizando Dante's Gates, que os he explicado antes, utilizando luego esta otra aplicación que es Punchly, que yo entiendo porque cada vez que doy esta charla me dicen, ya, pero es que es de pago. Ya, sí, lo sé. Y ojalá fuera gratuita, pero esta gente tendrán que comer. Entonces, creo que cuesta $120 al año. Merece la pena. Merece la pena porque esta aplicación lo que nos va a permitir es hacer un registro y un diario de las diferentes páginas que vamos visitando. Además, va recogiendo también las IPs, los correos electrónicos, todo lo que vaya apareciendo en esas páginas. Algo que es brutal para la investigación. Y además, lo que más me gusta es que te permite añadir notas. Es una tontería, pero en el momento en el que uno está investigando y termina analizando, pues imaginaros, yo he tenido casos donde he llegado a analizar más de 10.000 páginas web. 10.000 páginas web, te vuelves loco para saber de dónde venía esta información u otra tal, ¿vale? También es una cosa importante, esta aplicación solo funciona, que luego la enseñaré, con Chrome. Entonces, si queremos utilizar Tor o acceder a los .onion, tenemos que instalar Tor to Web, que, bueno, si conocéis alguna otra opción, pues mejor, ¿vale? Luego todo esto haré una pequeña demostración y os lo enseñaré más en detalle. Hay una parte que también es muy interesante, que es el análisis de Telegram. No solo la monitorización, sino su análisis. Para ello yo recomiendo siempre JupyterLab. Como digo, soy una persona que le gusta reinventar la rueda. Me gusta reconcomerme los sesos para arreglar un problema que seguramente ya lo ha arreglado otro, pero yo soy así. Pero también es que JupyterLab, a diferencia de Tableo o Graphex,
es que te permite tener mucho más control sobre los datos, poder manipularlos y tratarlos de una forma en la que es mucho más fácil que a lo mejor con esas otras herramientas. Voy a enseñaros un estudio que no tiene absolutamente nada que ver con lo que estoy hablando, pero para que veáis el potencial. Estas presentaciones o estos estudios están gratuitos y los podéis descargar en PDF. ¿Vale? Esto es un estudio sobre antivacunas, o sea que nosotros de una forma objetiva podrían ser también gente taurina, pero lo hicimos con los antivacunas, ¿vale? Aquí en este estudio, que os recomendaría que lo leyerais todos, es un estudio donde explico cómo extraer la información de Telegram, ¿vale? Que no tiene mucha dificultad, desde la aplicación de escritorio del desktop que estamos utilizando, que estoy usando yo ahora mismo de Telegram, ahí te permite exportar. Importante, darle a exportar como JSON, no como HTML. Creo que eso lo pongo por aquí, lo pongo más adelante. Estos son los diferentes grupos que vamos a analizar. Vale, aquí lo pongo, exportar, cambiamos a un formato JSON. Y bueno, pues empezamos a hacer la parte de análisis, ¿no? Entonces, a nivel estadístico, pues sacamos que los usuarios que más escriben en estos grupos se llama Rick, sentido común. Estos son falsos, ¿eh? Son nombres falsos. O sea, estos usernames no son los reales. Y bueno, pues han mandado todos estos mensajes. Luego también pues sacamos algunos datos. Todo esto lo saqué con Jupyter Lab de pues cuáles son los tipos de mensajes que más se mandan. Son animaciones. Luego pues tenemos también vídeos, strikers, etc., ¿no? Hago una nube de palabras. Como se puede ver, pues esto es una información bastante interesante. Todo esto se podría hacer también con los ransomware. De hecho, lo voy a hacer este fin de semana. Es que no me ha dado tiempo, de verdad. He hecho la presentación rápido y corriendo, pero se podría hacer perfectamente. Y bueno, pues también encontramos patrones de escritura. Esto con el análisis se puede encontrar fácilmente. Además, hoy en día ya hay librerías de Python para el análisis del lenguaje natural en español bastante bueno. En el momento en el que yo hice este estudio, que creo que fue en el 2020, era un poco peor. O no, así en el 2022, ¿no? No me acuerdo ya. Bueno, esto es un gráfico. Esto es un gráfico con greph. Como podéis observar, aquí estos dos nodos tienen un valor increíble, porque yo creo que aquí lo que estamos viendo son, cada nodo es una página web, es un link, ¿vale? Apuntan a qué grupo, o sea, perdón, a qué grupo, a qué canal vienen, y aquí nos dicen que en estos tres grupos hay dos enlaces que tienen en común los tres. Eso es una información muy interesante. De la misma forma, pues con otros grupos, ¿no? Aquí vemos cómo efectivamente encontramos otras páginas o otros dominios. Yo creo que esto ya no eran URLs, sino que eran dominios. Cómo encontramos que diferentes fuentes, pues, o grupos o canales comparten los mismos enlaces. Eso es una información muy valiosa en esta investigación, ¿no? Luego, pues ya posteriormente empezamos a hacer análisis políticos, que también es muy interesante, que ahí, bueno, pues esto ya me lo salto un poco, tal, si os interesa. Y por último os quiero enseñar lo que hizo Mark, que también le doy un saludo y un beso, los gráficos que se pueden obtener con Tableau, que son también muy, muy interesantes para los análisis utilizando, pues, la ciencia de datos en el ámbito forense. ¿Vale? Pues el uso de Telegram por fechas y horas, en fin, 1000 historias. Aquí tenéis el PDF para leerlo y que lo leáis detenidamente, ¿vale? Porque si no me voy a enrollar y esto va a llevar un rato. Bueno, ¿cuáles son los fallos que nos pueden llevar al final a encontrar quiénes son los malos? Bueno, pues evidentemente, como he dicho, saber quiénes son los grupos que han atacado a nuestro cliente es fundamental. ¿Por qué? Porque a lo mejor han dejado un rastro de su marca o de su familia antigua. A lo mejor ahora mismo, mirando su correo electrónico, no aparece ningún leak. Pero a lo mejor 5 años después sí. Y si ese correo electrónico ha sido utilizado por la misma familia, aunque el grupo ahora se llame diferente, aunque By Society se llame ahora Triana Independence, pues si estamos hablando de que las mismas personas utilizando diferentes correos electrónicos, uno de ellos aparece en un leak,
pues una información muy interesante que nos va a poder llevar. Por lo cual, tener un historial de toda esa información es fundamental. Obtener las redes sociales, que es la mayor cagada que cometen esta gente, que yo no sé por qué coño tienen tanto ego, que se crean redes sociales. Indicadores de compromiso, que esto ya, pues lo que he comentado antes, los diferentes. Los que más valor tienen son esos paneles de control, esos centros de control. Cuando a mí me llega el DEFIR o cuando me llega la empresa que ha hecho el informe de DEFIR y tal, pues sobre todo a mí lo que me importa mucho es esas IPs, ¿no? Entrevistas, esto a lo mejor os parece raro, pero sí, la gente que se dedica a esto es alucinante, pero reciben entrevistas. Yo tengo una pequeña idea. Es que yo creo que de la misma forma que hay mucha gente que le mola el rollo este de influencers y toda la historia, al final el ego les come. Entonces necesitan también crearse esas redes sociales y esas entrevistas. Estamos hablando de gente que están en grupos criminales que le han pedido millones a empresas por haberle secuestrado los archivos. Pues ahí los tenemos, haciendo una bonita entrevista. Pues nosotros tenemos que monitorizar Internet y ver esas entrevistas porque ahí la suelen cagar. Ahí la suelen cagar. Las comunicaciones internas, que hombre, acceder a ellas o tenemos una persona infiltrada o hay algún tipo de vulnerabilidad y hay que hacer algún tipo de intrusión en sus sistemas o hay algún tipo de fuga. Entonces, aquí el típico caso del que hemos hablado, del Conti Leaks, que de eso ya podríamos tener otra charla sobre ella. Y nada, me voy a centrar ahora en la presentación sobre Byte Society. Byte Society fue el grupo que manifestó haber sido los causantes del ataque al CSIC. No sé si se escucha. El Criptológico Nacional se le comunicó y se han tomado las medidas oportunas. Como decía, y os voy a reiterar muchas veces, estamos viviendo un contexto muy difícil, estamos viviendo una guerra convencional, pero sigue habiendo unos ataques que son ataques civiles, como son estos, y que efectivamente Rusia, igual que está atacando a Ucrania, está utilizando otro tipo de armas híbridas que no se puede usar. Ya terminamos. Bueno, claro, a mí lo que me pareció alucinante de esta, manifestaciones por parte de la ministra de Defensa es que no expongan ningún tipo de prueba y no haya ningún tipo de prueba en Internet, ningún comunicado, ningún informe que diga, oye, mira, sí, es que es el gobierno ruso el que ha atacado a través del grupo Byte Society el CSIC. Entonces yo dije, bueno, me voy a poner a investigar, me voy a poner a ver cómo llegamos a ver si efectivamente es Rusia quien está detrás de esto o no. Bien, no sé si lo sabéis, pero Byte Society, según diferentes fuentes, tiene dos ramas. Una, la de Kitty, y otra, la de Five. Estas son las dos ramas principales y una de las informaciones más interesantes que a mí me llaman la atención, que sí que es verdad que puede ser un indicio de que puedan ser rusos o Rusia esté detrás, es que Kitty y Zeppelin, esas son las dos ramas, ¿vale? Kitty y Zeppelin, porque Kitty y Five son como el malware, o sea, el ransom y el malware. Que Kitty hacía más cosas que un ransomware, y bueno, y Five era el que hacía más el ransomware, el secuestro en sí. Zeppelin, si lo miráis por internet, antes su nota, digamos, de alguna forma, ponía a Putin ahí y tal. Y de hecho, una de las cosas que me parecen muy interesantes es que en 2021 el FBI, después de sufrir un ataque informático, ¿vale?, detrás del grupo de Kitty, dice que son ucranianos. Entonces, ¿en qué quedamos? Aquí ya empezamos con que son ucranianos, el FBI dice que son ucranianos los que han recibido el ataque y que es Kitty. Y además dice al final del artículo que la policía de Ucrania ha empezado a detener a diferentes grupos como Revil, Club, Locker Goga, etc. Lo curioso es que si nosotros hacemos un análisis con perspectiva, es cierto que tanto Club como Revil, bueno, Revil creo que no, pero Club sí,
sí que se ha demostrado ya en ciertos informes y en ciertas investigaciones que sí ha estado financiado a través del gobierno ruso o a través del Kremlin. Entonces, sí que hay cierta conexión, pero no olvidemos que Rusia y Ucrania están en guerra. Entonces, bueno, en fin, a mí me llamó bastante la atención este dato. Repito, dice este artículo que By Society nace, digamos, de Kitty y Zeppelin, y luego que en el año 2021, en octubre, el FBI detiene a diferentes personas allí y que además esto puede alertar al grupo de Hello Kitty y que Hello Kitty es un grupo ucraniano. Bien, analizamos el logo. El logo de By Society es un guiño al juego de Vice City. No sé si habéis jugado alguna vez. También que sepáis que Vice Society también se hacía llamar Vice Spider. Si analizamos sus víctimas, pues la realidad es que la mayoría de ataques son a empresas de educación y de sanidad. Y luego, pues he puesto una tabla de cuáles son sus víctimas de España. Esas son las empresas víctimas de España que ha tenido. Sí que es cierto que muchas veces este tipo de grupos criminales no exponen todas sus víctimas, por lo cual puede tener muchas más. O sea, solo exponen las que no pagan. Las que pagan, pues a veces no las ponen. Por lo cual también es un dato a nivel geopolítico bastante interesante o a nivel empresarial, porque puedes saber perfectamente cuáles son las empresas que están pagando y las que no están pagando. Luego hay muchas que es que las ponen igualmente porque ya se hacen mediáticas. Los indicadores de compromiso, en este caso a través de un informe que hizo el CCNC, son bastante interesantes, no solo por la extensión del fichero, sino por el nombre por el título que aparecía en las notas. Lo vamos a ver más adelante. No obstante, una de las cosas en las que estoy trabajando es en crear como un bot de Telegram donde tú pongas los diferentes indicadores de compromiso y te diga de qué familia viene. De tal forma que facilite toda esta presentación que os he hecho. ¿Vale? Bueno, aquí, pues nada, pues estáis viendo que por un lado tenemos el ransomware y por otro lado tenemos Nesta, que es un malware que bueno, pues no sé si habéis enfrentado alguna vez a él. Yo me acuerdo que hace bastante años me enfrenté a él. Es jodiendo, un gusano, es un virus que se va reproduciendo dentro y es bastante difícil de quitar porque muta, ¿no? Y bueno, pues deja diferentes indicadores de compromiso que son interesantes para detectar, ¿no? No obstante, estos son los indicadores de compromiso que a mí me interesan, sobre todo. Las IPs de los diferentes CC. ¿Qué información obtenemos de aquí? Bueno, pues obtenemos por un lado que la 5.1.161 bla, 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 viene de una empresa que es Hyperbeam, que no sé si la conocéis porque yo me la he encontrado ya varias veces y entonces lo voy a decir porque esto ya está quemado. Señores policías que se dedican a investigar esto. Hyperbeam, de oficio, te mandan los registros. Por favor, pedírselo, que es que a mí no me hacen caso. Entonces, este Hyperbeam es una plataforma que permite embeber, digamos, como una especie de como máquina virtual dentro de tu aplicación. No lo he entendido muy bien del todo cómo funciona, pero yo creo que lo que utilizan es como una especie de shell dentro de una aplicación que la suben en otro sitio. Entonces, al final, en los registros de la víctima que analizaron el CCNC o el que haya analizado este informe, que no recuerdo bien, pues llegó a esta IP porque se estaría comunicando, seguramente fue desde la que se descargó ciertas aplicaciones y desde donde ejecutó el ransomware después de haber hecho la infección y a lo mejor incluso pues donde a lo mejor se instaló el Cobalt Strike o lo que sea. Luego, por ejemplo, la otra IP que pongo ahí abajo, vemos que tiene un SSH. Seguramente entraron a través de fuerza bruta. Entonces, estamos hablando de que el modus operandi, el TTP de esta gente es utilizar estos servicios de Hyperbeam y utilizar servidores a través de fuerza bruta con control remoto, SSH o RDP o el que sea,
para conectarse luego con su víctima, de tal forma que dificultan la investigación. Pero bueno, eso es interesante. La investigación tiene que continuar en ese camino, ¿vale? Entonces, la siguiente pregunta que me hago es, ¿Vice Society es igual a Zeppelin? Y la realidad es que muchas veces no hay que investigar mucho para tener la respuesta, porque si analizamos las notas, fijaros, es que yo, claro, ya he visto tantas notas que para mí es como, no sé, como ver amapolas en un prado de amapolas. Ya me fijo rápidamente en ciertas cosas, ¿no? Mirar el título, ¿no? All your files have been encrypted, tal, no sé qué, no sé cuánto. Vale. Quedaros con eso. Luego, posteriormente, te dice que todos tus documentos han sido cifrados, bla, bla, bla. Y cómo te dice el correo electrónico. O sea, cómo te dice el correo electrónico es la clave. ¿Por qué? Porque ahora os voy a poner la nota de Zeppelin. ¿Veis parecidos? Bueno, esto es lo malo que tiene el tema de dar las charlas por videoconferencia. Me imagino que la gente estará diciendo, sí, como veis, tenéis el título, es el mismo. Bueno, vale que tú dices, la han copiado, vale. Pero que también dé la casualidad que ponga write to angrywar@protonmail.ch, como exactamente lo pone también los otros correos, incluso hasta con los 2 puntos en algunos sitios, que también lo vemos en el otro lado. Joder, macho, o sea, es que más evidente no puede ser. Lo que está claro es que en Zeppelin era, pues está claro, pues el que hizo todo esto evolucionó un poco, dijo que el dominio GMX, pues como que no le molaba tanto y ProtonMail tampoco, y entonces han desarrollado a través de Onion Mail, pues todo el sistema de correo electrónico. Antes pues lo tenía un poco más rudimentario y se han ido a lo sencillo. O sea, yo esto lo veo un indicio bastante claro. Claro de que vienen de la misma familia. Luego, en la parte de las entrevistas, aquí os pongo los nombres de estas 3 personas maravillosas que la verdad que me han facilitado bastante el trabajo. Y lo que me llama la atención es que en una de las entrevistas, porque ellos entrevistan a una persona, a un miembro de este grupo, ¿no? De Vice Society. Yo esto lo he estado hablando con varias personas que viven en Estados Unidos y, claro, el tema de Use President es un uso muy concreto que a lo mejor puede indicar que sea una persona de Estados Unidos o norteamericana. No obstante, también es bastante llamativo que haga como una especie de crítica de que el gobierno gasta billones, o bueno, lo que son 1.000 millones aquí para nosotros, en educación, ¿no? Creo que era, o no, en sanidad y tal, en hospitales, ¿no? Aquí están hablando de hospitales. O sea, le está criticando al gobierno, como diciendo, vamos a ver, es que el gobierno se gasta un montón de dinero en esto y no lo invierten en ciberseguridad. Es que nosotros deberíamos, o sea, estamos haciendo incluso un bien, ¿vale? Bueno, pero esta entrevista me gusta, ¿no? Porque me da esta información, pero esta otra ya me parece brutal. Esta otra, que os pongo aquí el enlace, Mauro, que si lo conocéis es brutal este tío, además está en varias conferencias y tal. Mauro entrevista a Tomás. Tomás, que dice ser el líder de Vice Society, por lo cual ya sabemos que bueno, hay un hombre que dice que se llama Tomás y que es el líder, dice, cuando le pregunta, ¿cómo te decidiste a formar un grupo de ransomware? ¿Cómo nació Vice Society? Dice, por un grupo de amigos que estaban interesados en pentesting, decidimos probar suerte. Joder. Coño, conclusión, estamos perdiendo el tiempo, chavales. Los congresos de seguridad informática estamos perdiendo el tiempo. Madre mía. O sea, deberíamos dedicarnos a esto. Esta gente saben directamente hacia dónde va el mercado. Señores, nosotros somos unos mierdas. En fin, ¿vosotros pensáis que realmente una persona, que bueno, vamos a darle por hecho que efectivamente es el líder de Vice Society? A lo mejor no lo es. A lo mejor incluso ni existe. Pero bueno, vamos a darle que sí. ¿Va a responder eso si estuviera trabajando para el gobierno ruso? Me cuesta mucho creerlo. Analizando el código, encontramos diferentes strings donde se encuentra Vice Society y bastantes palabras en inglés. Hombre, tenemos antecedentes donde ya se ha visto
que muchas de las aplicaciones rusas están escritas en inglés. Pero siempre que me la he encontrado, o sea, siempre que ha sido un ruso, no un ruso que esté en Canadá o que esté en Nueva York y que viva allí desde que tiene un año. O sea, un ruso y que no sepa mucho inglés, me cuesta creer que no se le escapara algún tipo de variable así rusa o alguna expresión. También hay una cosa muy interesante que es que analizando el código de Zeppelin, que esta es la única relación que yo me imagino por la cual dicen que son rusos, pero es que, no sé, a mí la lógica me falla con estas cosas. En el código se encuentra que Zeppelin filtra según el lenguaje que tenga. Entonces, y con algún parámetro más, ¿no? Según tengas, o sea, sea de Ucrania o Bielorrusia, de Kazajistán o ruso, pues, o sea, si eres de alguno de esos países, no funciona el ransomware, ¿vale? Mirad, esta investigación os la voy a enseñar con la aplicación de Hugely para que veáis el poco tiempo que tardé en hacerlo. ¿Vale? Esta es la primera que accedo, donde, bueno, pues encontramos que el tema del FBI, toda la historia y tal. A ver, un segundo, porque es que se me está... Vale, es este el que yo quiero. Perdón, que ese era el de Hello Kitty, es que ese no me va a dar tiempo de enseñarlo. Os voy a enseñar Device Society. Como veis, Hugely te permite tú tener aquí... Perdón, os voy a enseñar primero eso, rápidamente. Las notas. Entonces yo aquí voy poniendo notas. Esto es brutal. Esto para mí esto es la vida. No todo es Google Hacking. Entonces, bueno, os lo voy a enseñar rápido porque no sé si voy bien de tiempo. Creo que no. Dice Device Society Ransomware detrás del ataque del grupo SPA. Digo, bueno, vale, me parece muy bien. Aquí no me da mucha información. Luego accedo a Google, pongo otra vez el Device Society y luego accedo a esta página web, ¿vale? Donde aquí dice, la banda Device Society reivindica el ciberataque contra el CSIC y filtra los datos robados. Joder, la banda de ciberdelincuentes Device Society reivindica el portal de Dark Web de tal, los sistemas de los 149 tal, no sé qué, el golpe utilizado, electrónico, en fin, nos da información al respecto de esto y pone banda rusa. Una procedencia que encaja con la reivindicación de Device Society. ¿What? O sea, ¿qué? Una procedencia que encaja con la reivindicación. Señores, os voy a decir una cosa. Si el día de mañana sois periodistas, por favor, poner las fuentes. O sea, si tienes la dignidad de escribir esto, al menos di dónde está esa reivindicación. ¿En qué te vas a decir eso? No por nada, porque es que luego llega la ministra y dice burradas. En fin, una procedencia que encaja con la reivindicación de Device Society. Bueno, y se queda tan a gusto. Nos vamos al CISA y bueno, sí que es cierto que hemos visto anteriormente en la presentación que tanto CISA como el FBI y toda la historia no habían publicado que eran ucranianos, no rusos, ucranianos, porque no querían desvelar su ubicación, ¿vale? Pero repito, el FBI dice que son ucranianos, no rusos. Y no he visto a la ministra diciendo que es el gobierno ucraniano el que nos está atacando. En fin, qué patético. Con esto no estoy defendiendo a Rusia, ¿eh? Que simplemente lo que quiero es criterio y que las cosas se digan bien. Es lo único que pido. ¿Vale? Bueno, pues nada, aquí analizamos el tema de Device Society, donde el CISA habla de hechos, saca también los IOCs. Como podéis observar, estas son las IP que yo os he puesto, tal. ¿Vale? Luego busco Zeppelin Ransomware, ¿vale? Porque sí que es cierto que aquí me menciona ya Zeppelin por algún lado. Quiero recordar que me mencionaba por aquí Zeppelin. Bueno, aquí yo quiero recordar que ya me ponía Zeppelin. Entonces yo ya busco Zeppelin. Y digo, bueno, ¿qué es Zeppelin? Y vuelvo a ir a una página del CISA. Y el CISA pues me empieza a hablar y en ningún momento CISA me está diciendo de que sean rusos ni nada, ni que sean ucranianos. Simplemente me ponen la información de los indicadores de compromiso y ya está.
¿vale? Me voy a esta página, que es Hispasec, por si no conocéis esta empresa, que además también es andaluza, y aquí me da una información que a mí me parece muy interesante. Dice, el ransomware Zeppelin está preparado para detener su actividad si se ejecuta desde Rusia u otros países de la antigua Unión Soviética, como Ucrania o Bielorrusia. Esto es muy interesante. Y, de hecho, ya lo habéis visto el código de antes, ¿vale? De acuerdo con el informe ofrecido por BlackBerry. O sea que hay un informe de BlackBerry. Por fin, parece mentira que Hispasec tenga que venir a enseñar cómo se hace periodismo. Empieza por lo menos diciendo dónde viene la fuente, por lo cual vamos a buscar esa fuente. ¿Vale? Ponemos aquí, yo sigo investigando, bla, 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 Por cierto, llego a Incibe y veo que BlackBerry Talents se lo ha apropiado por LOPD, que no sé si es una empresa que está relacionada, Spanner o lo que sea, pero bueno, me hizo gracia. Pareció como un XSS persistente en Incibe. ¿Vale? Busco ya esto, no encuentro resultados, o sea, yo estoy buscando el informe y bueno, pues ya empiezo a utilizar DORPS y efectivamente termino llegando a este artículo donde habla el código y donde podemos encontrar este código que os he enseñado en la presentación. ¿Vale? Nada, esta investigación, como podéis observar en Google, me ha llevado 10 minutos o menos. Pues, señores, esto es fácil y difícil. Parece que a la gente no se le queda en la cabeza, ni a nivel de forense informático, ni a nivel de periodismo, ni a nivel de ciberinteligencia. Por eso, Hunchly es muy interesante. Recordar que, por ejemplo, también podemos utilizar Dante's Gates para todo el tema de analizar rápidamente correo electrónico, buscar en Telegram y toda la historia. Y bueno, pues no me diga que me voy a tener que ir al fin. Bien. Antes del gracias, mis conclusiones con todo esto es que Vice Society tiene un logotipo imitando a Vice City. A mí en las conclusiones no me gusta especular, pero sí que os voy a dar mi opinión. Mi opinión es que te dice mucho el cómo la forma de la conducta o la forma en la que ese marketing que utilizan sobre el perfil que está detrás de un grupo criminal. Entonces, de la misma forma que hace poco han detenido a uno que era de Canadá y Rusia y bueno, tenía también un rollo manga, el hecho de que tengan el tema de Vice City me hace pensar que la edad de esta gente no es lejana y que, bueno, y que tienen una personalidad bastante juvenil. Encontramos documentos de CISA, pero que no relacionan el grupo con Rusia. En Hispasec hablan de que el origen es Vega y este es el antecesor de Zeppelin. En un medio que han entrevistado e investigado al grupo mencionan que tiene dos ramas, Zeppelin y Hello Kitty. Y BlackBerry en un informe pone parte del código donde se puede ver que Zeppelin filtra por países y no actúa ni en Rusia, ni en Ucrania, ni en Bielorrusia, ni en Kazajistán. El FBI tiene una intrusión por Hello Kitty y así lo han manifestado y por eso van a Ucrania a detener a toda esa peña. Y el FBI ubica al grupo de Hello Kitty, recuerdo que Hello Kitty lo relacionamos con Vice Society, en Ucrania. Puede ser que Hello Kitty, cuando se dan cuenta de que están deteniendo a gente, huyen de Ucrania, se van a otro lado y montan Vice Society. Puede ser. Puede ser también que Vice Society, como nos dijo su supuesto líder Tomás, simplemente sea un grupo de amigos que fueron a Navajas Negras y decidieron montar un grupo criminal de ransomware. También puede ser. Entonces, en fin, en las entrevistas se le ve formas de hablar de personas de Norteamérica, que bueno, tampoco esto es una prueba, pero bueno, es un indicio. Y inicialmente no existe ninguna prueba que indique que trabajen regularmente para el gobierno ruso. Con esto y un bizcocho, os doy las gracias. Espero haber estado en tiempo, porque como he estado aquí un poco loco y tal, y que os haya gustado, y sobre todo, espero no llevar como media hora hablando solo, porque tampoco sé si se ha cortado esto en algún momento. Nada, está todo bien, todo bien. El tiempo justo, así que se ha escuchado todo bien. No hemos tenido problemas más que el inicio, que ha habido ese pequeño crash. Pero genial, súper bien explicado todo. Muchas herramientas, que es lo que hace falta también, y invertir en ellas, porque al final no todo es tirar grabs. Y vamos a ver qué pregunta la gente. Dice, en la primera diapositiva tiene demasiado texto y la fuente es muy pequeña. Vale, dicen si podías compartir el texto supongo que es
al principio donde ponías los enlaces a las webs de ransomware y tal. Todo esto lo vais a tener. A ver. No sé si sigo compartiendo pantalla. Sí, ¿no? Sigues compartiendo pantalla, sí. O sea que toda esta presentación la pasaré en PDF para que vosotros la podáis ver. O sea que sin problema. Que sepáis que el culpable de que tenga texto ha sido Antonio Sanz. Yo quería poner solo una imagen y él es el que me ha obligado a poner más texto. Así que si tenéis alguna queja de eso, a él. Perfecto. No sé si se refiere a esta o se refiere quizás a esta, ¿no? Que a lo mejor es la que más me interesa. Sí, yo creo que más esa. Pero bueno, al final si lo vas a pasar en PDF, se va a ver todo. Así que, sin más. Bien, paso a la siguiente pregunta. A ver, ¿cuántos ataques de falsa bandera habéis podido descubrir en eventos de ransomware? Y a partir de la guerra de Ucrania, con todo esto de la guerra de desinformación, ¿qué hay actualmente? Vale, respondiendo a la primera pregunta, por ejemplo, en el caso del Banco Pichincha, que fue bastante conocido, ahí el que insertó el ransomware en un principio fue un empleado o un ex empleado, que también puede ser. Entonces, sí que es cierto que durante un tiempo se puso de moda y, por ejemplo, hay un grupo que se llama Lapsus, que es una de sus tácticas, que es pagarle a trabajadores o ex trabajadores por accesos a empresas. Por lo cual, en ese sentido, hombre, no entra como falsa bandera, pero sí que, bueno, algo parecido. En el concepto falsa bandera, en el sentido de decir, por ejemplo, que España se haya atacado a sí mismo con el objetivo de decir que ha sido Rusia, no me he encontrado ningún caso. Lo que, sinceramente, lo que yo me encuentro, y esto es una opinión totalmente personal, es ignorancia a nivel extremo. Y luego la segunda pregunta es... a partir de la guerra de Ucrania, con todo esto de la guerra de desinformación, ¿qué hay actualmente? Bueno, sí que hay muchísimos más ataques. Es cierto que el ransomware es una forma de ataque que se ha visto demostrado que grupos criminales como Club o como otros han estado financiados por gobiernos desde Israel a Rusia, que son los únicos que yo tengo datos y pruebas de que han financiado grupos criminales de ransomware. Vamos, que no lo digo yo, que lo dicen informes de Estados Unidos y bueno, y de agencias de inteligencia. Pues evidentemente eso ha incrementado. Pero el ransomware no es... O sea, si un país quiere atacar a otro, el secuestro de los archivos sobre todo tiene un objetivo económico, por lo cual no suelen ir por ese ámbito, no suelen ir por ahí. Es posible que los gobiernos, en este sentido, a lo mejor el Kremlin o Israel y tal, cuando detectan que estos grupos criminales tienen bastante conocimiento sobre ciertos exploits o incluso que han tenido acceso a alguna empresa, pues le pagan o incluso a lo mejor ciertos agentes que hayan trabajado para el gobierno, pues hayan ido al lado del mal. Eso sí que me lo he encontrado. Pero el ransomware no es, si hago una metáfora como si fuese un arma, no sería como ir a la guerra actual con una pistola y una bolsa para robar un banco. O sea, a ti no te interesa robar un banco en una guerra como Ucrania y Rusia, te interesa destruir sitios estratégicos y no robar un banco. Perfecto. La siguiente pregunta creo que te va a gustar. ¿Te has planteado un estudio entre la Cruz Campo y la MAU? De hecho, que sepáis que tengo una charla, he estado a punto de no dar esta y dar la otra, donde hago una predicción de la cerveza en España con Jupiter Lab y lo hice con mi buen amigo David Galvez y que sepáis que Cruzcampo se ve muchísimo más que el MAU. Pero bueno, cuando queráis os doy esa charla, pero yo creo que no estáis preparados. Seguramente ahora mismo no. Perfecto. No hay más preguntas de momento. Bueno, apoteósica presentación. Enhorabuena, Jorge.
Nada, gracias a vosotros por esta pedazo de oportunidad y nada, un placer y espero que os haya gustado y os haya sido útil. Exacto. De todas formas, Jorge se ha sido al grupo de forense, así que cualquier duda que tengan los asistentes, pues simplemente la lanzan en el grupo y seguro que estás encantado de ayudar o colaborar. Pues nada, pues lo dicho, muchísimas gracias. Y, por cierto, no pienso responder a ninguna pregunta en Telegram, ¿eh? Me tenéis que invitar a cerveza. O sea, lo he dicho al principio. Yo no respondo a preguntas, me invitáis. Como señores, de verdad, no esta historia de que habla por Telegram. Nada. Cerveza por delante. Efectivamente. Pues Perfecto, nada, muy bien. un saludo. Hasta luego. Igualmente, gracias.